Hubo un tiempo en que el invierno no era una estación más del año, era una sentencia. Para los campesinos de la Edad Media, la llegada del frío no solo significaba noches largas y tierras estériles, sino también el inicio de un periodo oscuro, silencioso, donde el cuerpo humano, debilitado por el hambre, el encierro y la humedad, se volvía presa fácil de enfermedades que hoy apenas comprendemos. Era la temporada del miedo, en la que los sonidos del bosque desaparecían y las aldeas parecían hundirse bajo un manto de escarcha, silencio y resignación. La historia de la Edad Media, tan llena de guerras, conquistas y fe, también fue escrita por virus, bacterias y esporas invisibles que acechaban entre las sombras del invierno. No había antibióticos, no existía el concepto de higiene tal como lo conocemos ahora, y la medicina era una mezcla de superstición, intuición y desesperación. En ese contexto, las enfermedades invernales no eran simples resfriados o molestias pasajeras, eran espectros que rondaban las cabañas de madera, se colaban por las rendijas mal selladas, se alojaban en los pulmones de los niños, y muchas veces no salían hasta que se llevaban la última respiración. Durante siglos, el invierno fue un campo de batalla silencioso. Las aldeas más humildes, construidas con materiales precarios, sin sistemas de calefacción adecuados ni ventilación, eran auténticos criaderos de enfermedades respiratorias. Las chimeneas eran un lujo para algunos. Para la mayoría, el fuego se mantenía encendido en un rincón del suelo, y el humo, en lugar de salir por una chimenea, ascendía libremente por el interior de la vivienda, ennegreciendo las vigas y los pulmones. Y en esa penumbra, cuando el frío calaba los huesos y las provisiones comenzaban a escasear, surgía uno de los males más temidos por las familias campesinas: la fiebre del heno invernal. Aunque el nombre parezca inofensivo, casi poético, la fiebre del heno invernal no tenía nada de benigno. No se trataba de una alergia estacional, como algunos podrían pensar. En realidad, era una forma virulenta de neumonía comunitaria agravada por las condiciones extremas del invierno medieval. Afectaba especialmente a los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, aunque nadie estaba a salvo. Los síntomas comenzaban con una tos seca, persistente, que muchos atribuían al humo de las cocinas. Pero luego venían los escalofríos, la fiebre que subía sin control, los sudores fríos en medio de noches heladas, y la dificultad para respirar que se convertía en agonía. Los registros de la época, escasos pero estremecedores, hablan de casas enteras en las que todos los miembros se enfermaban en cuestión de días. Los médicos, que muchas veces eran también clérigos o boticarios improvisados, poco podían hacer más allá de aplicar cataplasmas calientes, recomendar infusiones de hierbas, y en el peor de los casos, practicar sangrías que debilitaban aún más a los pacientes. No había diagnóstico preciso, no había cura, solo esperanza y oración. En las zonas rurales del norte de Europa, donde el invierno era más largo y cruel, la fiebre del heno invernal se convirtió en una especie de castigo recurrente. Muchos pueblos llegaron a desarrollar rituales de protección, colgaban ajos en las puertas, quemaban hierbas aromáticas, o dejaban pequeños recipientes con sal cerca de las ventanas, creyendo que así evitarían la entrada del mal aire. La ignorancia aliada con la necesidad creó todo un folclore en torno a estas enfermedades. Se pensaba que los espíritus del bosque traían consigo los males del frío, que los cuerpos debilitados eran más vulnerables, no solo al contagio, sino también a las entidades que rondaban en las noches sin luna. Y sin embargo, a pesar del sufrimiento, algunos sobrevivían. ¿Por qué unos caían y otros resistían? Hoy sabemos que factores como la alimentación, la genética y la exposición previa a ciertos patógenos podían marcar la diferencia. Pero en aquella época, la supervivencia era un enigma. Se atribuía a la voluntad divina, al destino, o al sacrificio de algún miembro de la familia que al enfermar primero, absorbía la maldición, que de otro modo habría caído sobre todos. En algunos monasterios, se intentaron registrar los síntomas y buscar patrones. Los monjes, obsesionados con el orden y la observación, anotaban en códices polvorientos las fechas de los primeros síntomas, el color de la flema expectorada, la duración de la fiebre, la respuesta a ciertos brebajes. Estos registros, aunque rudimentarios, nos dan hoy pistas sobre la magnitud del problema. En una abadía benedictina del sur de Francia, por ejemplo,
Se reportó que durante el invierno del año 1321, 13 novicios, murieron en menos de 2 semanas, todos con síntomas respiratorios severos. El abad escribió que fue como si el aliento mismo del invierno hubiese entrado en nuestros cuerpos. La humedad, además, era una aliada silenciosa de la enfermedad. Las casas de la época, construidas con madera, barro y paja, no estaban diseñadas para resistir la condensación constante de un invierno largo. Las paredes respiraban moho, las mantas apenas secaban de un día para otro. El aire, viciado por la falta de ventilación, se convertía en un caldo de cultivo para bacterias. Y aún así, no se abrían las ventanas. No por descuido, sino por miedo. Dejar entrar el aire helado era considerado una sentencia de muerte. En ciudades como Londres, París o Toledo, donde el hacinamiento era todavía mayor, la fiebre del heno invernal se propagaba con más rapidez. Las casas pegadas unas a otras, las tabernas llenas de viajeros, y los mercados cerrados durante las tormentas de nieve creaban un entorno ideal para la transmisión. Muchos historiadores creen que en ciertos inviernos, más personas morían por enfermedades respiratorias que por guerras o hambrunas. Pero como la muerte era algo cotidiano, casi esperado, estos eventos no siempre quedaban reflejados con la importancia que merecían. Una parte particularmente dramática de esta enfermedad era la llamada hora del suspiro, un término que surgió entre los cuidadores y parteras rurales. Se decía que, en algún momento entre la segunda y la cuarta noche de fiebre alta, el enfermo soltaba un suspiro largo, profundo, casi como si se rindiera al invierno. Si sobrevivía a esa noche, había esperanza. Si no, el cuerpo se quedaba frío, rígido, y el alma, según creencias de la época, se desvanecía entre los vapores del amanecer. El tratamiento más común, y también el más cruel, consistía en envolver al paciente en mantas empapadas en agua caliente, mezclada con vinagre y salvia. Luego se colocaba a la persona cerca del fuego, para extraer la enfermedad por el sudor. El problema era que muchos entraban en un estado febril tan profundo, que no despertaban más, o morían por quemaduras accidentales. Los testimonios de la época reflejan el dilema constante entre hacer algo o no hacer nada, entre la medicina rudimentaria y la resignación. También estaban los cantos de expulsión, una práctica que combinaba lo espiritual y lo medicinal. Las madres, al ver a sus hijos enfermar, entonaban melodías que habían heredado de sus propias madres. Eran canciones repetitivas, suaves, que acompañaban las horas más oscuras de la noche. Según creencias populares, el sonido armonioso podía debilitar al espíritu de la enfermedad y fortalecer el alma del paciente. A falta de medicamentos, la voz se convertía en el remedio más humano y más desesperado. A pesar de todo, hubo quienes desafiaron las probabilidades. Ancianos que sobrevivieron a múltiples inviernos, niños que sanaron contra todo pronóstico, mujeres que cuidaron de 10 enfermos y nunca enfermaron ellas mismas. Algunos lo atribuían a la sangre fuerte, otros a bendiciones especiales, y algunos incluso al uso de amuletos paganos escondidos bajo la ropa. Lo cierto es que cada invierno dejaba su rastro, no solo en los cementerios, sino también en las memorias y en los cuerpos de quienes lograban ver la primavera. La fiebre del heno invernal fue más que una enfermedad. Fue un símbolo de fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza y la ignorancia. Un recordatorio de que, antes del confort moderno, el invierno era una amenaza constante, y de que, muchas veces, la supervivencia no dependía de la medicina, sino de la capacidad de resistir y de esperar. Esperar a que el hielo se derrita, a que el sol regrese, a que el cuerpo, de alguna manera inexplicable, encuentre fuerzas para seguir respirando. A medida que el invierno se prolongaba, la vida en las aldeas medievales comenzaba a adquirir un ritmo más lento, más denso. Las campanas de la iglesia, que solían marcar el paso del tiempo con solemnidad, a menudo sonaban para anunciar otra muerte. Las enfermedades no llegaban solas, iban en procesión, una tras otra, como si se turnaran para castigar a los mismos cuerpos agotados. Y entre todas ellas, algunas adquirieron un carácter casi legendario por la forma en que devastaban familias enteras y alteraban el tejido mismo de la comunidad. La segunda gran enfermedad invernal que marcó la Edad Media no provenía del frío directo,
sino de un enemigo silencioso que se colaba en uno de los elementos más sagrados del sustento diario, el pan. El ergotismo, conocido entonces con nombres tan escalofriantes como el fuego de San Antonio o la lepra ardiente, era una enfermedad provocada por un hongo, el Claviceps purpurea, que infectaba el centeno durante las cosechas húmedas y frías. Cuando este grano infectado se molía y se transformaba en harina, nadie podía sospechar que lo que salía del horno no era alimento sino veneno. Los primeros síntomas eran insidiosos: una leve sensación de hormigueo en las extremidades, calambres musculares, un frío interno que no respondía al fuego. Pero luego, los dedos comenzaban a ennegrecerse, a endurecerse, como si el cuerpo estuviera ardiendo desde dentro. Las víctimas sufrían alucinaciones intensas, visiones de santos o demonios, y un dolor tan agudo que muchas veces pedían ser amputadas antes de sucumbir. En los pueblos más aislados, el ergotismo se confundía con posesión demoníaca. No faltaban los que creían que aquellas personas, gritando en medio de la noche, retorciéndose en el suelo, estaban pagando por pecados ocultos. Los monjes antonianos, una orden fundada específicamente para atender a los enfermos de este mal, recorrían los caminos nevados, llevando bálsamos de vino hervido con hierbas, y sobre todo compañía. A falta de remedios reales, el consuelo espiritual era la única medicina disponible. En muchas aldeas del norte de España y del sur de Francia, las pequeñas ermitas se llenaban en invierno de cuerpos mutilados, víctimas del pan maldito. Lo más cruel de esta enfermedad era que el causante del sufrimiento, el hongo, era invisible, y sus efectos no aparecían hasta semanas después de haber sido ingerido. Se creía que el pecado estaba en el propio pan, en la masa, en el horno, y aún así, se seguía comiendo, porque no había otra cosa. La tercera enfermedad, conocida entre los cronistas como la bronquitis del carbón, era el resultado directo de las condiciones de vida en los meses más fríos. Como ya no se podía salir a trabajar la tierra, ni recoger leña sin riesgo, las familias se encerraban durante días en sus casas mal ventiladas, alimentando fuegos de carbón o leña húmeda. El humo llenaba cada rincón, impregnando la ropa, la piel, los pulmones. Los niños eran los más afectados. A los pocos días comenzaban con una tos espesa, que sonaba a piedra dentro del pecho. La mucosidad era oscura, casi negra. Las sábanas se empapaban de sudor y hollín. Muchos de estos síntomas se atribuían a la melancolía invernal. Se pensaba que el alma misma se ennegrecía por la falta de luz solar, y que eso provocaba que el cuerpo se ensuciara por dentro. Lo que hoy llamaríamos bronquitis crónica o intoxicación por humo, en aquel entonces se trataba con infusiones de ortiga, baños de vapor en habitaciones cerradas, lo que irónicamente empeoraba la condición, y en algunos casos, con la quema de azufre para limpiar el aire. Las casas más pobres, sin chimeneas adecuadas, acumulaban capas de humo tan espesas que los ojos lagrimeaban constantemente, y las paredes se cubrían de una película negra que nadie se atrevía a limpiar durante el invierno. Limpiar se consideraba una ofensa a los espíritus del hogar. La tos del carbón, como se le llamaba entre los aldeanos, era también un sonido familiar, casi aceptado como parte del invierno. Pero cuando la tos dejaba de ser sonido y se transformaba en sangre, el miedo se instalaba. Muchos creían que era señal de que el alma estaba intentando escapar del cuerpo por la garganta. Entonces se colocaban crucifijos calientes en el pecho, creyendo que el calor divino podía cerrar el portal. No siempre funcionaba, y si lo hacía, era más por azar que por eficacia. La cuarta enfermedad, menos visible pero igualmente letal, se propagaba sobre todo en monasterios, conventos y entre miembros del clero: la gripe del clero. Se trataba de una gripe invernal severa que por la cercanía física y la vida comunal, podía convertirse en epidemia en cuestión de días. Los monjes dormían en largas salas comunes, apenas separadas por cortinas de lino, compartían utensilios, bancos, libros, y oraban en voz baja en capillas cerradas donde el aire apenas se movía. En esos espacios, un simple estornudo podía transformarse en tragedia. La gripe del clero era particularmente cruel porque afectaba a hombres ya debilitados por el ayuno, la vigilia y la vida austera. Los síntomas eran parecidos a los de una gripe actual,
fiebre, escalofríos, dolores musculares, pero sin medicamentos ni aislamiento adecuado, la enfermedad se extendía rápidamente. En algunos conventos del norte de Italia, se registraron episodios donde murieron más de la mitad de los hermanos en una sola estación. Algunos escribas dejaban notas en los márgenes de los manuscritos, pidiendo oraciones para los fallecidos. Esos márgenes se llenaban rápidamente. A diferencia de otras enfermedades que azotaban a campesinos, esta era observada con mayor atención por los cronistas. Al fin y al cabo, quienes la padecían sabían escribir. Por eso tenemos testimonios más detallados. Uno de los más famosos es el de Fray Mateo de Perusa, quien escribió: el invierno ha llenado nuestras celdas de fiebre, y el incienso ya no basta para espantar la sombra. La muerte en estos contextos no era violenta ni escandalosa, era lenta, silenciosa, envuelta en oraciones y resignación. Por último, estaba una de las formas más traicioneras de infección invernal, el tétano invernal. A diferencia del tétano que conocemos hoy, asociado a heridas profundas con objetos oxidados, esta variante se daba principalmente por heridas abiertas en pies descalzos o mal protegidos, al caminar sobre suelos helados, nevados o contaminados con excrementos de animales. Los campesinos pobres no siempre podían costear botas resistentes. A menudo envolvían sus pies en telas viejas, sogas o pieles mal curtidas. Cuando la nieve derretida se mezclaba con restos orgánicos, el resultado era una mezcla letal. Un simple corte, una astilla o una grieta en la piel podía abrir la puerta a la infección. El problema era que los síntomas tardaban días en aparecer. Cuando lo hacían, el cuerpo ya estaba preso de espasmos musculares, rigidez en la mandíbula, el llamado rictus de la muerte, y una parálisis progresiva que muchos interpretaban como maldición. Algunos pensaban que el afectado había pisado una tumba o profanado un terreno sagrado. En más de un pueblo, se realizaron exorcismos para liberar al cuerpo. No servían de nada. Los registros eclesiásticos mencionan casos de niños que murieron con los ojos abiertos, las manos crispadas, sin haber pronunciado una palabra. Se decía que el frío del suelo les había robado el alma. En muchas casas se prohibía salir descalzo, incluso dentro del hogar, durante los días más crudos de enero. El miedo al mal del pie negro, como también se le llamaba, se convirtió en una de las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Algunas madres frotaban las plantas de los pies de sus hijos con ajo o grasa de cerdo antes de dormir, convencidas de que eso cerraría los poros y los protegería. Estas enfermedades, tan distintas entre sí, compartían una raíz común: el invierno medieval, un enemigo que no daba tregua, que no golpeaba con furia, sino con paciencia. Se colaba entre las grietas, acechaba los cuerpos debilitados, y dejaba atrás un rastro de silencio, pérdida y resistencia. Porque a pesar de todo, la gente sobrevivía. No todos, pero sí los suficientes como para contar la historia. Y con cada generación, los métodos de defensa, aunque rudimentarios, evolucionaban: mejores fogones, conocimiento popular sobre plantas, cuidados comunitarios. La Edad Media no fue solo oscuridad, también fue ingenio frente al desastre. Cuando el invierno parecía no tener fin, y las enfermedades ya habían hecho su ronda entre las casas, el verdadero desafío comenzaba a resistir. En una época sin antibióticos ni vacunas, sin hospitales como los conocemos hoy, y con una medicina basada más en la experiencia empírica que en el conocimiento científico, la supervivencia era casi un acto de fe. Pero no una fe pasiva, sino activa, cultivada en la intuición, en los saberes heredados, y en los pequeños gestos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La primera forma de resistencia no venía de manos de curanderos ni de clérigos, sino de las propias madres. Eran ellas quienes, noche tras noche, velaban el sueño de sus hijos, tocaban sus frentes, escuchaban el ritmo de su respiración, preparaban infusiones de hierbas recogidas en verano y guardadas como tesoros. Las mujeres medievales sabían que el invierno no se enfrentaba únicamente con rezos, sino también con caldos, cobijas y una vigilancia constante. Conocían los secretos de la salvia, el tomillo, la manzanilla, el romero, no porque alguien se los hubiese enseñado formalmente, sino porque lo
habían visto una y otra vez, porque cuando una mujer moría, su conocimiento moría con ella, a menos que otra lo heredara. Y así como un fuego que se mantiene encendido entre cenizas, el saber popular sobrevivía al frío. En muchos pueblos, los vecinos se organizaban de forma no oficial para compartir lo poco que tenían. Si una familia perdía a su padre por enfermedad, otro hombre del pueblo se encargaba de cortar leña para ellos. Si una mujer enfermaba, otra se hacía cargo de los niños. Estas redes de apoyo, invisibles para los grandes cronistas de la época, eran la base de una resistencia silenciosa y profundamente humana. Porque en el invierno, nadie sobrevivía solo. También estaban los rituales. En el límite entre lo religioso y lo mágico, estos actos colectivos eran tanto una forma de esperanza como una terapia espiritual. Se encendían hogueras en honor a santos locales, se recitaban letanías durante las noches más gélidas, y en algunos lugares se llevaba a cabo el llamado baño de luna, donde las personas salían durante unos minutos, incluso descalzas, a exponer sus cuerpos a la luz fría de la luna llena, creyendo que eso purificaba la sangre y alejaba las fiebres. Era un gesto peligroso, sí, pero también simbólico. Era el intento desesperado de conectar el cuerpo humano con algo más grande, más eterno, más protector. En los monasterios, los monjes intentaban sistematizar la experiencia acumulada. Escribían tratados sobre las plantas que parecían dar resultado, sobre los síntomas observados en cada brote, y algunos incluso llegaban a esbozar rudimentos de prevención: mantener secos los pies, ventilar al menos una vez al día, evitar ciertos alimentos en época de brotes. Aunque estas recomendaciones no siempre se difundían más allá de los muros del convento, ya suponían una evolución frente al oscurantismo total de siglos anteriores. Pero no todo era sabiduría. La supervivencia también pasaba por decisiones difíciles. Cuando una enfermedad se apoderaba de una casa entera, no era raro que algún miembro sano huyera, dejando atrás a los enfermos por miedo al contagio. En otras ocasiones, los pueblos levantaban cuarentenas espontáneas, cerraban sus portones, prohibían la entrada de forasteros y se comunicaban con aldeas vecinas solo a través de señales de humo o mensajes colgados en ramas. El aislamiento, aunque doloroso, era a veces la única barrera efectiva contra la propagación. La religión cumplía un papel central en la manera como las personas enfrentaban el sufrimiento. Para muchos, enfermar en invierno era una prueba divina. Se creía que Dios enviaba las enfermedades, no como castigo, sino como purificación. Así, quien resistía no solo sobrevivía, sino que salía fortalecido espiritualmente. Se promovía el rezo del rosario, la confesión antes de dormir, el ayuno como acto de ofrenda. Algunos creían que ofrendar una promesa, como construir una capilla o peregrinar a pie a una ermita, podía salvar a un familiar, y a veces lo hacía, no por intervención milagrosa, necesariamente, sino porque aquel acto de fe renovaba la esperanza, y la esperanza alimenta el cuerpo de una forma que los médicos medievales no sabían explicar. Había también quienes buscaban la protección fuera del ámbito cristiano. Los amuletos, las piedras de río envueltas en lana, los símbolos grabados en las puertas con sangre de animales, eran prácticas comunes en las zonas rurales más aisladas. Se mezclaban creencias ancestrales con rezos cristianos, como quien mezcla dos lenguas diferentes, buscando hacerse entender por cualquier fuerza que escuche. Los ancianos de cada comunidad eran respetados, no solo por su edad, sino por su memoria. Sabían cómo había sido el invierno de hacía 30 años. Recordaban qué plantas funcionaron cuando nadie más sabía qué hacer. Eran los archivos vivientes de la resistencia. La arquitectura también comenzó a adaptarse lentamente. Aunque las casas medievales seguían siendo frágiles frente al frío, algunas comunidades comenzaron a construir espacios comunes para calentar a varios vecinos a la vez, como hornos colectivos o salones de encuentro. El calor compartido era más eficiente, y el contacto social reducía la angustia del encierro. A veces, simplemente estar acompañado en la enfermedad ya era una forma de curación. La soledad mataba tanto como el frío,
Al llegar la primavera, los supervivientes no celebraban de inmediato. Había duelo, había silencio, se limpiaban las casas, se quemaban las ropas de los muertos, se desinfectaban los utensilios con vinagre y ceniza. Luego venía el recuento, quién seguía, quién no, se hacían listas, a veces se grababan nombres en la madera. Los niños huérfanos eran acogidos por otras familias, y la vida seguía, no porque hubiera olvidado el dolor, sino precisamente porque lo recordaba. A través de los años, esos inviernos forjaron una memoria colectiva de resistencia. La Edad Media no fue solo oscuridad y superstición, fue también una época en la que, sin saberlo, las comunidades desarrollaron formas primitivas de salud pública, de psicología colectiva, de cuidado mutuo. Y si aún estamos aquí para contarlo, es porque alguien, en algún lugar de un invierno medieval, decidió que rendirse no era una opción. La verdadera historia de las enfermedades invernales no se cuenta en cifras, ni en tratados médicos antiguos. Se cuenta en los gestos en la mujer que compartió su último trozo de pan con el niño enfermo de la vecina, en el monje que escribió una receta en los márgenes de un salmo, en la anciana que cantaba todas las noches la misma melodía mientras su nieto ardía en fiebre, en los sobrevivientes que, sin saber cómo, lograron ver la primera flor después del deshielo, porque al final lo que permitió resistir no fue el conocimiento médico ni los rituales, aunque ambos jugaron su papel. Fue la obstinación humana, esa fe silenciosa en que el cuerpo, el alma y la comunidad podían más que el frío. Y aunque muchos perecieron, la humanidad siguió caminando, a veces a tientas, a veces de rodillas, pero siempre adelante. Hoy, cuando miramos el pasado desde la seguridad de calefacciones y antibióticos, tal vez olvidamos lo frágiles que fuimos, pero también olvidamos lo fuertes. Aquellos inviernos nos recuerdan que la historia no la hacen solo los reyes ni las batallas, sino también los anónimos que resistieron noche tras noche, con los dedos entumecidos, con el pecho herido, pero con la mirada puesta en el primer amanecer de marzo.